el ser una persona pobre en espíritu no significa que eres alguien que se lamenta, que eres alguien deprimido, que eres alguien triste. El ser una persona que es pobre en espíritu es reconocer que lo único que tú y yo tenemos para darle al Señor, para darle a Dios, es nuestra necesidad por Él. Antes de empezar, quisiera preguntarte, obvio, muchos de aquí fueron a la preparatoria aquí en El Paso, ¿sí? ¿No? Tal vez, ¿ya? Cuando yo iba a la preparatoria, hace algunos ayeres, sí, ya llovió, ya llovió, sí. Había esta dinámica que existía, no sé si todavía suceda, pero yo nomás duré 2 años en la preparatoria aquí en El Paso, entonces no me juzgues. Se llamaba el Senior Trip, que hacías con tus amigos porque ya te ibas a graduar de la preparatoria. ¿Es una cosa todavía o no? ¿Sucede? ¿Ya no? ¿Más o menos? Ok, bueno, te voy a contar un poco de cómo no sucedió mi Senior Trip en el 2014. Éramos estudiantes muy ignorantes, éramos adolescentes básicamente que estaban tratando de ser independientes por primera vez sin tener que depender de nuestros papás, planear un viaje por nuestra propia cuenta. Y nos dimos cuenta que planear un viaje es de las peores experiencias que puedas tener como un joven, porque no sabes planear un viaje. No sabes a qué hotel tienes que llegar, no sabes qué vuelo tienes que comprar. Al final no terminamos yendo a ningún senior trip porque no nos podíamos poner de acuerdo. A algunos de mis amigos, sus papás no les dieron permiso. Y fue como, pues ¿qué pasó, bro? ¿No que tratábamos de ser independientes? Y no, fracasamos en tratar de vivir en esta independencia de nuestros papás. O no sé si tengas algún amigo que justo antes de salir de la preparatoria te decía, yo ya sé qué voy a hacer graduándome de Coronado, yo ya tengo un part-time en Little Caesars y voy a completarme mi departamento en Montecillo y voy a poder vivir fuera de la casa de mis papás. Y luego tu amigo se dio cuenta que los huevos cuestan $3 la docena. Y fue como, caray, como que el internet no es gratis. Como que tengo que empezar a pagar por mis propias cosas. Y este amigo que juraba que podía ser independiente, a la fecha sigue viviendo con sus papás y no trabaja porque sus papás le pagan todo. Si este eres tú, no levantes la mano, no te quiero poner en evidencia. Pero sabes, es muy interesante pensar que el día de hoy tú y yo vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad que nos empuja a tratar de ser fuertes por nuestra propia cuenta. Vivimos tú y yo en una sociedad que nos empuja a intentar ser independientes, a valernos por nosotros mismos. Pero nadie nos enseña qué hacer cuando por intentar vivir de esta manera nos sentimos vacíos. Sabes, todo el mundo habla de lo increíble que es ser independiente, todo el mundo habla de qué tan bueno es que tengas tu propio dinero, de que tú te hagas valer por ti mismo, pero nadie te enseña ¿qué pasa cuando te sientes vacío por intentar vivir de esta manera? ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu nombre esta noche. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros. Te pido que el mensaje, Jesús, venga de tu corazón, Señor, y que hables a nuestras vidas esta noche. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Y amén. Y sabes, Hoy en día vivimos con una mezcla emocional muy interesante porque puede que el día de hoy tú te sientas confundido, el día de hoy tú sientas que a lo mejor no tienes propósito, a lo mejor has estado caminando, dando círculos, dando vueltas y aún así estás consiguiendo lo que te propusiste hace algunos años. ¿A qué me refiero con esto? Puede que hoy en día estás estudiando la carrera que querías. Puede que ya empezaste a trabajar en la industria en la que quieres dedicarte el resto de tu vida. Puede que ya encontraste al amor de tu vida según tú. Let's go. Hey, se vale. Pero aún así te sientes vacío. A pesar de estar consiguiendo estos logros, a pesar de estar llegando a estas metas, te sientes sin propósito. Y sabes, yo me llegué a sentir así. A pesar de tener éxito y tener un muy buen trabajo, me sentía deprimido. A pesar de tener un montón de amigos, me sentía solo. A pesar de
tener varios logros, me sentía agobiado por lo que seguía. Y lo peor que tú y yo podemos hacer cuando nos sentimos de esta manera es guardarnos nuestros sentimientos. Es tratar de que la gente no note que estamos mal. No queremos ni siquiera aparentar, no queremos reflejar que por dentro estamos rotos. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha encargado de enseñarte de que tienes que ser fuerte, de que te tienes que levantar por ti mismo y hacerte valer por ti mismo. Y la sociedad nos ha enseñado a que, hey, te sientes mal, ahí hay un podcast que puedas escuchar, hay un libro, hay terapia, hay amigos, échale más ganas al trabajo, pero aún así nos seguimos sintiendo insuficientes. A pesar de que estás escuchando todos los podcasts del universo, a pesar de que estás leyendo todos los libros de autoayuda, te sientes mal. ¿Y por qué? Bueno, no, estaba tratando de buscarte otro versículo, pero mejor te voy a decir este. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta es la razón por la que a pesar de tener todos los logros, a pesar de tener un buen trabajo, a pesar de ya tener a la chica, de tener el dinero, te sigues sintiendo vacío. La razón es porque hay un espacio en tu corazón que anhela la eternidad, que anhela algo eterno. Y déjame decirte que todo lo que hay en este mundo no es eterno. Todo lo que hay en este mundo tiene una fecha de caducidad, incluyendo este cuerpo que tú y yo tenemos. Dios puso este espacio en tu corazón para que lo anhelaras a Él. Eso suena peligroso, pero Dios puso este espacio en tu corazón anhelando la eternidad. Anhelando la eternidad. ¿Y por qué? Porque solamente algo eterno puede llenar ese espacio. Y lo único eterno es Dios. Entonces Dios es el único que puede llenar este vacío en tu corazón. Entonces el que tú y yo nos sintamos impotentes, insuficientes, no es por falta de herramientas, porque ya vimos que está la terapia, están los amigos, está el trabajo. No es por falta de herramientas que nos sentimos así, es porque nos sobra orgullo. Tú y yo nos sentimos insuficientes, nos sentimos incapaces porque nos sobra orgullo. Porque en nuestro corazón existe el deseo, existe el anhelo de querer hacerte valer por ti mismo, y el orgullo no es que te creas mejor que los demás. El orgullo es creer que puedes resolver lo que solo Dios puede arreglar. Eso es orgullo. Que tú crees que puedes resolver lo que Dios puede sanar. Y puedes estar aquí parado el día de hoy y dices, Bull, la verdad yo no me siento de esta manera. Yo no creo que soy una persona autosuficiente. Me gusta depender de los demás, me gusta depender de mis amigos. Pero, ¿lo demuestras? Te voy a poner un ejemplo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, ¿cómo contestamos? Bien, chido, aunque te esté cargando la fregada. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien, no pasa nada. Oye, pero te ves bien cansado. No, estoy bien. Te ves muy agotado. Oye, es que en verdad estoy muy bien. Aunque por dentro todas estas insuficiencias te están consumiendo. Pero como la sociedad otra vez nos ha mostrado que tenemos que ser fuertes, no queremos que la gente nos vea sufrir. Y sabes, te lo repito, puede que estés diciendo el día de hoy, no, yo no soy así. Yo sé que necesito ayuda, yo sé que necesito que algo suceda en mi vida. Pero tus costumbres, tu rutina, las cosas en las que dedicas tiempo, demuestran que crees que puedes hacerlo tú solo.
Es loco pensar que vivimos en una sociedad que habla tanto de buscar ayuda, aparte de ser fuerte, que pueda ser vulnerable y hablar de tus emociones y validar tus emociones, y aún así nos cuesta trabajo ser dependientes. ¿Sabes? Porque claro, la sociedad dice, hey, sé fuerte, pero también vamos a validar cómo te sientes. Y si tú te sientes de una manera y no quieres hacer algo, está bien. Y aún así nos cuesta demostrar esa emoción. Nos cuesta demostrar que necesitamos ayuda. Y podemos pensar, no, necesito más disciplina, necesito enfocarme más en la escuela, necesito enfocarme más en mi trabajo, cuando en realidad lo que tú y yo necesitamos hacer es rendirnos ante Dios. No se trata de más disciplina, no se trata de ser mejores, de trabajar más, de echarle más ganas, se trata de rendirnos delante de Dios. Y sabes, la Biblia nos enseña acerca de esto, nos habla acerca del ser vulnerable y de reconocer que necesitamos ayuda. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 3. Aquí vemos a Jesús a punto de dar, yo creo, su sermón más conocido. A lo mejor has escuchado acerca de él, es el Sermón del Monte. Y es, sí, un sermón en lo que Jesús habla y dura varios capítulos aquí en la Biblia. Y Mateo 5:3 nos presenta con las bienaventuranzas, que son una serie o una lista de características que tú y yo deberíamos buscar tener. Y la primera en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y a lo mejor tú nunca has escuchado esta palabra bienaventurado y puedes decir, ¿qué rayos es un bienaventurado? No, no es una canción de Panda, ese es malaventurados y esos no lloran. Pero el bienaventurado en la Biblia entendemos que es una persona que recibe bendición. Es una persona no solamente que recibe bendición, pero que es feliz. ¿Sabes? Cuando vemos el significado original de la palabra bienaventurado, es feliz. Y eso puede que te confunda aún más. ¿Cómo es que alguien pobre podría ser feliz? Y es que cuando empezamos a estudiar más la palabra y empezamos a profundizar más con el Señor, nos damos cuenta que esta felicidad no es algo emocional, sino posicional. ¿A qué me refiero con todo esto? El ser bienaventurado se trata de una posición que tú y yo tenemos delante de Dios. No se trata de cómo me siento en mi corazón, no se trata si estoy feliz, si estoy brincando de alegría. El ser una persona bienaventurada trata de cómo tú y yo estamos posicionados delante de Dios. Y eso puede que te confunda un poco más, porque ¿a poco Dios quiere que yo esté como alguien pobre delante de Él? Pero permíteme explicarte que esta pobreza de la que Jesús habla en Mateo 5 tampoco es una pobreza material. Tampoco se trata de que aprendas a vivir sin nada, que no tengas dinero, que vivas en la calle. No. De la misma manera que el ser feliz de esta manera es algo posicional, el ser pobre en espíritu se trata de una posición de tu corazón delante de Dios. La pobreza espiritual significa reconocer que no podemos solos y que no somos autosuficientes delante de Dios. Hay una historia que me gustaría que leyéramos, que está en Lucas capítulo 18, versículo 9. Y esta es una parábola que Jesús contaba, o que Jesús contó.
Lucas 18, versículo 9 dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Sabes, aquí tenemos a 2 hombres que están parados delante de Dios. Y tenemos al primero que se siente la última Coca-Cola del desierto, básicamente. Le da gracias al Señor porque no es como las demás personas, no es como los demás pecadores, no es alguien que se comporta de una mala manera, es alguien que da su dinero, que es una persona que le gusta ayudar, admitiendo algún tipo de superioridad frente al otro hombre, al recaudador de impuestos. Pero vemos a este otro señor, a este otro hombre, que reconoce que lo único que él puede hacer es pedir por misericordia. Eso es ser alguien pobre en espíritu. ¿Sabes? El ser una persona pobre en espíritu no significa que eres alguien que se lamenta, que eres alguien deprimido, que eres alguien triste. El ser una persona que es pobre en espíritu es reconocer que lo único que tú y yo tenemos para darle al Señor, para darle a Dios, es nuestra necesidad por Él. Lo único que tú y yo tenemos para darle a Dios es nuestra necesidad por Él. Reconocer que no podemos solos. Reconocer que por más que pudiéramos esforzarnos, no podemos hacernos valer por nosotros mismos. Eso es ser alguien que es pobre en espíritu. Y sabes, puede que te identifiques como el primer hombre, que seas a lo mejor una persona presumida, alguien que juzga a los demás, alguien que habla de más. Estoy seguro, yo admito que he sido alguien así. Pero porque al ser de esta manera, estoy ocultando mi necesidad con una máscara. Estoy ocultando lo que en verdad soy. Estoy tratando de que no se vea lo malo que soy, porque es más fácil aparentar que admitir que necesito ayuda. Es más fácil para nosotros presumir logros que reconocer que hay un vacío dentro de nosotros. Y sabes, Jesús dijo que el que salió justificado fue el que tenía más necesidad, no el que se sentía superior. El que reconoció que tenía una necesidad de Cristo fue el que fue justificado. Y te lo vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que debemos de vivir siendo débiles. Eso no es ser pobre en espíritu. No tenemos que vivir dándonos autolástima, es reconocer que aunque tengamos metas, aunque tengamos logros, aunque tengamos talentos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos hacer nada por nosotros mismos. No solamente es reconocer un vacío emocional, es reconocer una postura espiritual. Sabes, ahorita que te decía que el ser bienaventurado es una posición. El vivir de una manera independiente a Dios es asumir otra posición. Es asumir otra posición, es asumir tu lugar separado del Señor.
Y puedes vivir de esa manera. Puedes vivir el resto de tus días sin depender en Cristo. Puedes vivir el resto de tus días tratando de valerte por ti mismo. Pero siempre vas a sentir ese vacío en tu corazón. Porque te lo decía al principio en Eclesiastés, tú y yo tenemos eternidad en nuestro corazón y siempre vamos a anhelar lo eterno. Siempre. El vivir independientes a Dios es intentar construir nuestra vida apartados de aquel que nos creó. Es vivir nuestra vida apartados de aquel que nos creó. Por eso Jesús llama bendecidos no a los fuertes, a los autosuficientes. Llama bendecidos a aquellos que reconocen su necesidad por Él. Y sabes, tú y yo tenemos que vivir nuestra vida de esta manera. Tenemos que admitir que estamos rotos y que necesitamos al Señor. ¿Sabes? Porque Jesús no nos va a encontrar cuando estamos completos. Jesús nos va a encontrar cuando admitimos que estamos rotos. Y puede que el día de hoy tú te sientas así. Puede que el día de hoy tú llegaste acá con tus logros, con tus metas, sabiendo que tienes que entregar tarea. Pero hay algo en tu corazón que se siente vacío. Y si la banda puede ir subiendo, ya estamos aquí por terminar. Puede que llegaste el día de hoy, a lo mejor sabiendo un poco de Dios, enojado con Dios, creyendo que Dios no existe. Y todo eso está bien, estás en el lugar correcto, nos encanta que estés aquí. Pero hay algo en tu corazón que no me vas a dejar mentir, se siente vacío. Que por más licenciaturas, por más maestrías, por más trabajos que busques, nada de esto te llena. Pero la belleza de venir delante del Señor y reconocer que hay este vacío en nosotros y reconocer de que no podemos seguir adelante sin Él, es que Cristo nos encuentra con misericordia. De la misma manera que el recaudador de impuestos pedía por piedad, tú y yo podemos pararnos delante del Señor y pedir por esta piedad. Y bueno, ¿para qué sirve esta piedad? ¿Para qué sirve pedir misericordia? Sabes, el tú y yo intentar vivir nuestra vida apartados del Señor, viviendo lo que nosotros queramos, fuera de los propósitos de Dios, es vivir en pecado. La Biblia lo dice así. Y la Biblia también dice que la paga por el pecado es la muerte. La paga por el pecado es la muerte. Y si siguiéramos todo lo que dice la palabra, tú y yo lo que merecemos es morir. Es morir. Y suena muy fatalista esto. Pero sabes, nosotros creemos en la Biblia y creemos que la Biblia es la verdad. Y puedes decir, bueno, este vato, ¿por qué se paró aquí a decirme que merezco morir? Porque, aunque tú y yo merecemos morir, Cristo Jesús vino a esta tierra y vivió una vida perfecta y murió una muerte que no le tocaba. Porque Cristo, por amor a ti y a mí, vivió esta vida perfecta para poder ser el sacrificio perfecto y pagar esta deuda. Y al tú y yo reconocer que somos personas pobres en espíritu, al tú y yo reconocer que tenemos esta necesidad de Él, podemos tener acceso a este sacrificio. Y cuando tú y yo aceptamos este sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tenemos acceso a una vida eterna con Él.
¿Y para qué quiero una vida eterna con Él? Bueno, tú y yo deberíamos anhelar pasar nuestra eternidad con Cristo. Porque vamos a pasar toda la eternidad adorándolo, pasando este tiempo en la eternidad en plenitud, gozando de su presencia. ¿Sabes? Porque la Biblia habla que viene el día donde habrá un lugar donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá guerras, donde no habrá problemas. Y ese lugar es en la presencia de Jesús. Y para poder acceder a este lugar, tenemos que entregarle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, admitir que tenemos una necesidad por Él. Y la única manera de hacer esto es aceptando, otra vez, que somos malos, que hemos pecado y que necesitamos a un Salvador. Y sabes, lo hermoso de esto es que aunque hay muchos de acá que ya le hemos dado nuestra vida al Señor, esta pobreza del espíritu no termina. Porque te soy muy sincero, yo el día de hoy necesito más de Dios de lo que he hecho el resto de mi vida. Yo hoy me puedo parar aquí delante de ti y admitir que necesito más de Dios de lo que he hecho el resto de mi vida. Y eso es vivir en una pobreza espiritual. Hey, ¿cómo estás? Esperamos que el mensaje que acabas de ver haya sido de impacto para tu vida, que Jesús haya hablado a tu corazón. Y si fue así, te animo a que puedas darte una vuelta por nuestro canal, que puedas ver diferentes mensajes que hemos estado subiendo a través del tiempo. Y si crees que un mensaje podría hablar a la vida de algún familiar, de un amigo, te invito a que se lo compartas para que también pueda ser de bendición para ellos. Creemos que Dios tiene un propósito para ti y de la misma manera te invitamos a que constantemente puedas mantenerte más en comunión con Jesús. Igual, si tienes alguna pregunta o quisieras ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a info@visionjuvenil.com o también te animo a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés enterado de todo lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Que Dios te bendiga.